bendición. Yo sé que algunos de ustedes han escuchado este canto en algún momento, pero se lo compartía hace unos días a, a Judith y creo que es bueno poderlo tener acá para que podamos gozarnos con él. Así de que escuchemos este canto y seamos bendecidos. Amén. Voy a compartirlo. En medio del desierto prosperaste a Abraham y al pueblo que migraba del cielo diste pan. Si en fosa de leones Daniel pudo descansar, ¿por qué me he de preocupar? Moisés golpeó la roca y le diste de beber, y Ana siendo estéril cargó en brazos a un bebé. David frente al gigante por la fe pudo entender que en ti consumado fue. Tú proveerás, tú proveerás. Cristo suples mi necesidad. No temeré, todo va a estar bien, pues tu promesa es siempre sí, amén. La viuda de Sarepta pudo ver tu provisión. Con solo una palabra Lázaro resucitó. Josué vio derribarse esa muralla en Jericó, y así lo veremos hoy. ¡Hey! Así es, y así lo veremos hoy. Tú proveerás, tú proveerás. Cristo suples mi necesidad. No temeré, todo va a estar bien. Tu promesa siempre sí, amén. Una vez más, tú proveerás, tú proveerás. Cristo suples mi necesidad. No temeré, no, todo va a estar bien, pues tu promesa siempre sí, amén. Amén, amén. Corazón, no te afanes, tu esperanza es firme. Alma mía, no calles, que Él resucitó. Mente mía, recuerda que la victoria está en el nombre del Señor. Corazón, no te afanes, tu esperanza es firme. Alma mía, no calles, Él resucitó. Mente mía, recuerda que la victoria está en el nombre del Señor.
Amén. Gloria al Señor. No sé si ya habían escuchado este canto o si en algún momento había sido de bendición para ustedes, pero creo que desde que lo escuchamos podemos recibir la bendición del Señor y poder ver cómo es que un canto lleno de tanta escritura, de tantos textos y pasajes de la palabra del Señor, nos dan la certeza y la confianza de que su palabra siempre es fiel y que a través de todo lo que muchas personas han vivido, nosotros podemos creer que también podemos confiar en que el Señor nunca, nunca falla. Amén. Así de que espero que desde ya este canto les esté bendiciendo y que la administración del Espíritu de Dios empiece ya a hacer algo especial en sus corazones. Quisiera que tuvieran a la mano su Biblia. Algunos textos los vamos a compartir acá en la plataforma y otros, pues de alguna manera puede ser que ustedes los puedan buscar. Vamos a ver un pasaje y vamos a ver en Mateo este pasaje y una parte en el Evangelio según Juan, solo para poder comprender lo que el Espíritu de Dios ha puesto en mi corazón. Y en esos dos pasajes nos vamos a detener. Les voy a compartir esta presentación para que ustedes puedan recibirlo como un bosquejo. Bien, el pasaje que vamos a buscar es Mateo capítulo 14, verso 22 al 27, y posteriormente vamos a leer el verso 32 y 33. También, si tienen a la mano ahí el texto, pueden buscar también Juan capítulo 6, porque vamos a ver un pasaje ahí también en Juan capítulo 6. Bien, así de que vamos a leer la palabra del Señor y vamos a buscar. Entonces, Mateo capítulo 14, verso 22 al 27, yo utilicé una versión un poco más dinámica, más moderna. Si ustedes tienen ahí otras versiones, pueden ir corroborando también para que podamos ser de bendición en esta tarde, en esta noche. Dice en el pasaje, inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran, eh, tengo que quitar ahí estamos, y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de esta tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, y clamaron, ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato, no tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Bien, el pasaje, este pasaje nos pone en contexto de algo que sucedió en la vida de los discípulos y que quizá nosotros en algún momento podemos estarlo viendo a distancia, pero ellos están en medio de problemas, en medio de circunstancias, y tal vez nosotros hemos leído estos pasajes, quizá en situaciones en las cuales no hay problemas, no hay situaciones adversas, pero cuando empezamos a pasar los procesos que tenemos que pasar en la vida, nos recordamos que estos pasajes ya nos habían hablado y que el Señor estaba ahí. En primer lugar, quiero que noten algo interesante, que de esta versión dice inmediatamente después. Eh, entonces, deberíamos de alguna manera de conocer qué había pasado antes para poder relacionarlo, porque ahí está la primera enseñanza que esta noche vamos a tener.
inmediatamente después, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, si ustedes leen en otro momento la parte anterior, digamos lo que se conoce como el contexto anterior a este pasaje, se van a encontrar con el milagro de alimentación de el milagro de alimentación de los 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, ¿sí? Eso está en Mateo, eso también va a estar en Marcos y eso también va a estar en el Evangelio según Juan. Es decir, que el pasaje, el evento está claro que fue después de que Jesús hizo ese milagro. Pero hay algo interesante desde esta lectura, es que Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Y cuando uno piensa, dice, ¿por qué Jesús estaba insistiendo que sus discípulos se fueran y él se encargara de despedir a la gente? ¿Cuál era la razón? ¿Cuál era la razón por la cual Jesús quería que ellos no estuvieran ahí, sino que ellos se fueran en la barca? Porque llama la atención que no les dijo, miren, ¿saben qué? Suban a la barca y vayan. No, sino que Jesús les insistió. Había algo que Jesús estaba cuidando en el corazón de ellos, que es lo primero que el Señor quiere cuidar en nuestro corazón. Y vean esto, en el siguiente pasaje, versículo. Esto está en el Evangelio según Juan, en el verso 14 y 15, relacionado con el mismo pasaje, pero aquí dice algo interesante. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, es decir, la alimentación de los demás de 5.000, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Ya leímos que Jesús en Mateo, ya leímos en Mateo que Jesús se fue al monte a orar. Y es interesante entonces unir los dos pasajes para poder comprender qué es lo que Jesús quería hacer y qué es lo que nos quiere hablar esta noche. Jesús viene y se da cuenta que después de haber hecho el milagro de provisión, porque ellos habían escuchado mucho tiempo a Jesús, estaban lejos de sus casas, no había dónde comer, no había dónde comprar comida, y entonces por eso Jesús hizo ese milagro, por la necesidad que había sucedido en ese momento. Pero entonces, dice el texto, que Jesús después que pasó eso, dice que él sabía que ellos querían apoderarse de él y hacerlo rey. Sin embargo, Jesús insiste que sus discípulos se vayan. Él se queda despidiendo a la multitud, los guarda de eso, de esa situación, y él se queda. Y entonces lo que uno puede ver es que Jesús sale de esa situación de las multitudes, de esa tentación de las multitudes, para poder ir al monte a orar. Y lo primero que el Señor me habló fue acerca de nuestra identidad con Él. Vean que es interesante porque las multitudes querían volver a Jesús su rey. ¿Por qué? Por sus enseñanzas. ¿Por qué? Por, por lo que Él representaba para ellos como el Salvador, como el Señor. No, Jesús había dado eh, comida a ellos por una situación de necesidad. Pero ellos querían volverlo rey, un rey que resolviera sus problemas inmediatos, un rey que solucionara lo que ellos querían, un rey a su manera, un rey a lo que ellos anhelaban y deseaban, a su propio perfil, al deseo de las multitudes. Sin embargo, Jesús sale de esa tentación
que ya capítulos antes uno lo encuentra en el desierto, cuando el diablo le dice, yo te ofrezco todos los reinos de esta tierra. Es decir, yo te voy o yo te puedo hacer rey, pero no solamente de un grupo de personas, de multitudes de personas te voy a hacer rey, te van a aclamar, vas a ser famoso, vas a ser conforme a lo que las personas quieren. Pero Jesús le dijo que no, que él estaba aquí para servir a su Padre, para servir a su Dios. Ahora otra vez aquí, pero ya no personificado con esa tentación en el desierto, sino que ahora en medio de estas multitudes sale otra vez esta misma tentación, volverse un rey para ellos, aquel que soluciona sus conflictos, aquel que soluciona simplemente sus caprichos y sus necesidades, simplemente por lo que ellos quieren. Sin embargo, Jesús los deja y se va al monte a orar. Y algo que el Señor ponía en mi corazón, entonces, mis hermanos, es lo primero. La oración te afirma, define tu identidad y te purifica de las voces de las multitudes. Algo que nosotros tenemos que entender es que estamos rodeados de tantas voces alrededor. Estamos rodeados de tanta situación que el mundo ha creado y muchas veces lejos de la voluntad de Dios, del propósito de Dios para nuestras vidas. Las voces que alrededor te dicen que tienes que hacer mucho para ser importante. Las voces que te dicen que tienes que tener mucho para ser importante. Las voces que te dicen que tienes que ser, que tienes que tener una apariencia eh, eh, de belleza externa a los cánones del mundo para que tú seas alguien importante. Esas voces que a veces han tentado a muchas personas para dejar el propósito de Dios, el llamado de Dios, para quedar bien con las multitudes. Esas multitudes están alrededor de las redes sociales, esas multitudes están alrededor de todo lo que nosotros podemos escuchar y ver. Un mundo tan lejano del propósito de Dios y de la voluntad de Dios, que muchas veces nos tienta, que muchas veces nos quiere configurar a su propósito y a su voluntad. ¿Cuántas veces nos hemos sentido menos que otros porque no tenemos lo que otros tienen? ¿Cuántas veces creemos que es lo más importante es hacer tantas cosas, llenar las agendas de tantas cosas pensando que el que hace mucho es más importante, sin saber que nuestro valor es el ser hijos de Dios y esa es nuestra identidad. Esa es nuestra identidad. Sin embargo, sin embargo, la falta de comunión con el Señor, la falta de comunión con Él, de esa intimidad con Él nos puede ocasionar estar ante las voces que, es, que quieren desconfigurar nuestra identidad en el Señor. Yo pensaba en estas elecciones y de alguna manera, sin ir por uno o con otro partido y con tantas personas, pero vean algo bien interesante que a mí me llama la atención. ¿Cuántas personas traicionando su llamado y su identidad de hijos de Dios por las voces de las multitudes, por las riquezas que las multitudes podrían ofrecer? ¿Cuántas personas dejando el propósito de Dios por ir tras los ofrecimientos de los reinos de la tierra? Ya Jesús fue tentado con eso y Jesús le dijo que no. Sin embargo, muchos, por ir tras las riquezas de este mundo, por ir tras la fama de este mundo, tras el poder de este mundo, muchos hasta han traicionado su propia identidad de lo más grandioso que después, terminando el primer siglo,
el escritor Juan escribe en la primera carta: mirad cuál amor nos ha dado el Padre de ser llamados hijos de Dios. Valórenlo, valoren, somos hijos de Dios. Y eso no depende de multitudes, eso no depende de lo que las personas que van por otros propósitos estén pensando. Y mientras oraba sobre este primer principio, el Señor hablaba a mi corazón y me decía que Jesús no quería ser un rey. Más que un rey, Él quería ser un Señor para ellos. Él quería ser un Salvador. Él quería ser el Cordero de Dios que pudiera quitar el pecado de sus vidas. Pero ellos no querían que Jesús fuera un Cordero que quitara el pecado de sus vidas. Ellos querían que fuera un rey que solventara sus necesidades prontas. Ellos no querían una restauración espiritual. Ellos lo que querían era alguien que pudiera solventar sus propias necesidades. Vean ustedes que acabamos de pasar unas elecciones donde los ofrecimientos era para el que ofrecía más, el que daba más para las personas. Multitudes que van, sí, tras las tentaciones de tantas cosas que no son la voluntad de Dios. Y yo, de verdad, viendo a tantas personas traicionando su fe, traicionando su identidad como hijos, dejando los principios del reino de Dios por las masas, por las multitudes, traicionando lo más importante que somos, ser hijos de Dios. Por eso lo insisto y lo vuelvo a decir una vez más: mirad cuál amor nos ha dado el Padre de ser hijos de Dios. Esas voces que están alrededor, que muchas veces distan completamente de la voluntad de Dios, te van a querer configurar en los propósitos de ese mundo que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12, verso 2. No se conforman a este siglo, a este mundo, a este sistema. Sean transformados por medio de la renovación del entendimiento. No se conformen a esto, porque este sistema está totalmente extraviado del propósito de Dios. No somos más por tener más. No somos más por hacer más. No somos más porque somos más famosos. No somos más por los aplausos de las personas. Somos hijos de Dios. Los que estamos aquí somos hijos de Dios. Y ese es el mayor y el mejor valor que tú puedas tener. No es, la oración en intimidad afirma esa identidad y te purifica de esas voces. Vean cuántas personas, cuántas mujeres muchas veces caen en la tentación de querer eh, ponerse frente a todos los ofrecimientos de las redes sociales, queriendo aparecer agradables ante el ojo de aquel que les puede dar un like, que pueden querer hacerle a sus amigas, que ante la opinión de las personas que quieren encontrar en las personas, en las redes sociales, el valor que nos puede dar el recordar que somos de verdad. Lo más maravilloso es ser hijos de Dios. Por eso es interesante que Jesús, ante el ofrecimiento, yo imagino que si no envía a los discípulos que no podían comprender, tal vez alguno diría: bueno, si lo van a hacer rey, entonces a mí denme algo especial. De repente me dan el ministerio el MIDES, el Ministerio de Desarrollo, porque ahí se puede hacer muchas más situaciones ahí que podemos enriquecernos un poco rápido. De repente los discípulos caían en la tentación de que si Jesús fuera rey, entonces ellos podían tener posiciones interesantes, posiciones de privilegio, posiciones donde podían aprovecharse de circunstancias.
Cuánta tristeza da a aquellos que por las multitudes pierden su identidad. Y el Señor hablaba a mi corazón, dile a mi pueblo, ven frente a mí, yo te diré quién eres, lo que vales. No son las personas, no son las cosas, no es nada de eso lo que determina tu valor, más que un rey, tu Señor, tu Salvador y el Cordero que quitó y te dio el perdón de los pecados. El pasaje sigue y es interesante porque si ustedes van a Marcos, buscando en Marcos en el capítulo 6, se los anticipo y de repente alguno puede ir allí y lo quiere corroborar. En Marcos capítulo 6 dice que Jesús está en el monte y como él está posicionado en un monte, puede ver hacia abajo que los discípulos están luchando y están luchando, remando, fatigados por una tormenta que sucede en medio de que ellos ya están eh, en el mar. Jesús está orando. Y yo no sé si Jesús, además de purificarse de esas voces que querían tentarlo, como les decía el diablo en el desierto, yo no sé si Jesús empezó a orar por lo que iba a pasar y por lo que ya estaba empezando a pasar. Pero hay algo interesante que entonces, cuando Jesús dice Marcos, los ve fatigados, Marcos capítulo 6 ahí se recuerda, en el pasaje, dice que Jesús empezó a caminar hacia el mar. Y hay algo interesante y fue lo segundo que el Señor me, me, me habló. Jesús les dice, ánimo, no teman. Y según la versión que leímos, dice el pasaje, no tengan miedo, dijo Jesús. Tengan ánimo, yo estoy aquí. Claro, eran como las 3 de la mañana, imagínense ustedes, a las 3 de la mañana en medio de una gran tormenta, ver a alguien que está caminando sobre el mar, creo que todos nos hubiésemos asustado. Pero hay algo interesante. Jesús habla y su es la paz en medio de la tormenta. Y escuchen algo, mis hermanos y mis hermanas. Aunque no cambie la tormenta, cambia nuestro corazón en medio del proceso. Y vean que es interesante porque si ustedes van a seguir leyendo, Jesús cuando les habla y le dice que no teman, la tormenta no se ha parado. Jesús cuando les habla, la tormenta no para. El viento sigue, la lluvia sigue, la tempestad sigue, pero Jesús ya ha hablado a sus corazones. Y yo quiero decirles a cada uno de ustedes acá, yo sé que el Señor no se equivoca y que el Señor sabe por qué está hablando esta palabra para ustedes. En primer lugar, recuerden, aunque estén pasando por cualquier tormenta, cualquier situación, cualquier adversidad, tu identidad de hijo se tiene que mantener. Tú eres hijo y eres hija de Dios. No es por tener mucho, no es por hacer mucho, es tu identidad, es que tú eres hijo y eres hija de Dios. Eso no depende de lo que otros piensen. Segundo, el que estés pasando ese proceso no significa que has dejado de ser hijo y hija de Dios. Hoy puedes escuchar su voz que te dice, ten ánimo, no temas, no temas, no temas, porque la tormenta va a pasar. Lo hermoso de saber que estamos en medio de una tormenta donde el Señor aparece y nos habla, es que sabemos que así como las tormentas vienen, también se van, que todo es pasajero, que todo es temporal,
y que dura lo que muchas veces tiene que durar. El texto no nos dice en realidad cuánto tiempo pasaron ellos así. Solo nos dice que Jesús estaba orando y que como eso de las 3 de la mañana ellos estaban en esta situación. No sabemos cuánto tiempo pasó hasta que Jesús llegó. No sabemos cuánto tiempo Jesús oró en medio de que ellos estaban en esa situación. Pero había un momento en que la tormenta se iba a detener. Pero en medio de la tormenta ellos escucharon la voz del Señor. Y van a corroborar después ustedes que la tormenta no se detuvo, pero Dios habló. Así de que recibe esta palabra. Dios ya te ha hablado. Dios ya te habló. Dios te ha hablado por muchas personas. Dios te ha hablado por muchos siervos del Señor. Dios te ha dado palabra. Y quizá tú piensas, bueno, pero no ha pasado nada, no se ha tenido nada, todo parece que está igual, pero Dios ya te habló. Y cuando Jesús habla, entonces, primero habla tu corazón. Está haciendo algo dentro de ti para que cuando termine la tormenta, tú estés listo para lo que Dios tiene preparado para tu vida. Es interesante que pasan muchas cosas. De las multitudes, Jesús está a solas. Vean, de las multitudes que tientan, Jesús está a solas. Y ellos, después de ver un gran milagro extraordinario de comida, donde Jesús hizo milagros grandes, donde estaba con ellos, ahora ellos están en la tormenta solos. Y así es la circunstancia. Tú puedes volver atrás y decir, Señor, hace unos años yo no estaba en esta situación, hace unos años yo no estaba en esto, y de repente, si tienes recuerdos en Facebook, el Facebook te recuerda cuando publicaste una foto, un mensaje de hace 3, 4 años, y tú te pones a pensar, pero si antes no estábamos así, si la situación no era así, ¿qué hubiese pasado? Pero Dios sabe dónde estás, Jesús sabe dónde estás. Lo más hermoso es ver que Jesús va hacia donde ellos están para ayudarles. Recibe esa palabra de paz y de esperanza y de confianza. Dios ya te habló y estoy seguro que hoy está hablando a tu corazón. Por eso aquel canto, ¿se acuerdan? Tan antiguo, puedes tener paz en la tormenta. No es que simplemente tú digas voy a tener paz y la tormenta se irá. No, es que tienes que escuchar su voz para poder ser fuerte en medio de la tormenta. Por eso, y aquí viene el segundo elemento fundamental, y vean ustedes que alrededor de todo esto estamos en el mes de la Biblia. Y algo que el enemigo ha querido hacer es que las personas pierdan la fe en el texto sagrado, que no tengan tiempo para leer, que no anhelen buscar la voz de Dios a través de su palabra. Vean qué maravilloso es leer la Biblia, porque la Biblia está en la voz del Señor. Tal vez tú no vas a ver caminar a Jesús sobre el agua, sobre el mar, y que llegue ahí donde tú estás. Pero tú puedes escuchar la voz del Señor abriendo la palabra del Señor, abriendo el texto de la palabra y recibir esa palabra de fuerza. Y tú vas a ver, pero no se ha ido la tormenta. No, pero Dios ya te está hablando, te está fortaleciendo, te está ayudando para que puedas soportar. Cualquiera que sea la tormenta que estás pasando, el proceso que estás pasando, lo que quiero decirte es que no es casualidad que te hayas conectado esta noche y que has tenido por Dios el tiempo que Dios te ha dado, la salud, la vida, la oportunidad. Miren, es interesante. En la tarde, por un momento, se fue la energía eléctrica y tú podrías pensar, bueno, de repente
Ahorita podrías perder la energía eléctrica. Ahorita podrían haber muchas cosas que hicieran que tú no estuvieras escuchando esto. Si lo estás escuchando es porque Dios está hablando a tu corazón y Dios quiere que tú entiendas y comprendas que aunque estás en medio de la tormenta, Él te dice, ánimo, no temas, yo estoy aquí. Y hay algo que está pasando dentro de tu corazón que no puede suceder si no pasas por esto que estás pasando. Así de que te animo en el nombre de Jesús a que abras tu Biblia. El enemigo va a querer ponerte desánimo, desaliento en medio de la tormenta y te va a querer poner hasta situaciones de duda si Dios está contigo. No, recuérdalo, tu identidad, tú eres hijo de Dios. Y como hijo de Dios tienes un padre y Él se encarga de todo lo que está pasando. Él tiene el control. No tengas, no tengas duda de eso, pero abre la palabra, escucha su voz. La palabra de Dios está allí, en ese texto maravilloso que tenemos. Es su voz la que hace obra en tu corazón en medio de lo que estés pasando. Vean que es interesante porque ya en el versículo 32 dice que cuando subieron de nuevo a la barca, Pedro y Jesús, el viento se detuvo. Y eso es lo maravilloso, porque por eso les decía que mientras que Jesús habló, la tormenta seguía. Pero cuando ellos subieron de nuevo a la barca, es allí, cuando Jesús está en la barca, que el viento se detuvo. El viento se va a detener, mis hermanos y mis hermanas. La tempestad se va a detener. Hay un tiempo el que Dios está estableciendo para todos los procesos que estamos pasando. En el nombre de Jesús, recuerda esto, todo pasa y el viento se va a detener. Y el tercer punto que el Señor hablaba a mi corazón está en el versículo 33 de ese pasaje en el capítulo 14, donde dice, entonces los discípulos lo adoraron, de verdad, eres el Hijo de Dios, exclamaron. Y aquí viene un desafío y un reto para nosotros. Vean ustedes que allá en las multitudes donde Jesús estaba siendo tentado por las personas que querían volverlo rey, después de Jesús pasar por ese proceso de intimidad con el Padre, de alejarse de todas las personas, de estar a solas con su Padre, de, de poner, yo estoy seguro que Jesús probablemente con dolor en su corazón se postró con su Padre y le decía, el pueblo no entiende todavía quién soy. No comprenden todavía que he venido por ellos, pero no simplemente para quitarles el hambre de hoy. Yo he venido para darles vida y vida en abundancia. He venido para ser su Señor, su Salvador, el Cordero que limpie sus vidas, que les dé perdón y vida eterna. Y en medio de ese proceso de intimidad que te hablaba y de la voz del Señor, hay algo que nos reta a cada uno de nosotros esta noche. Cuando nuestras acciones y nuestras palabras son conforme a la voluntad de Dios, daremos testimonio que somos verdaderamente hijos de Dios. Fíjense que de verdad yo sé que algunos de ustedes tienen congregaciones, eh, digamos, locales, algunos van a algunas iglesias, algunos son miembros de alguna congregación acá en Guatemala o donde ustedes estén ubicados. Y todos sabemos que cientos de miles de personas van a una congregación los domingos. Probablemente en tiempo de campaña hasta un montón para buscar adeptos.
Me acuerdo que estaba en la iglesia y llegó un hermano que casi no llegaba, pero estaba ligado a unas situaciones políticas y me decía el pastor, es raro que venga porque regularmente no viene, pero en este tiempo de adeptos y de campaña siempre aparece por acá. No sabemos cuáles sean los intereses, a veces las circunstancias, a veces hay personas que por cultura, ¿verdad? Aquí en Guatemala, para todos, bueno, el domingo es cultura ir a la iglesia, cerrar la cocina y ir a campero a almorzar. En la tarde descansar, pero tomarse un atolito con unas tostaditas y se acabó el día domingo. Quizás se volvió cultura, quizás se volvió simplemente una asistencia porque es parte del día, pero a veces nuestras acciones y nuestras palabras a veces no dan testimonio de que somos verdaderamente hijos de Dios. A mí me llama la atención porque los discípulos pueden identificar en él lo que él quería que identificaran las multitudes. No era un rey, era el Hijo de Dios. El Hijo de Dios que traía esperanza, que venía a servir, que venía a salvar, que venía a restaurar. El Hijo de Dios. Y ahora los discípulos, después de todo ese proceso, después de ver de toda esa tormenta, podían ver en Jesús algo que las multitudes no podían ver, porque los procesos, mis hermanos, nos hacen ver cosas que no podemos ver sin pasar por allí. Por eso es necesario pasar. Pero algo que nos desafía, y con eso quiero ir terminando, es que a medida que nosotros afirmamos nuestra identidad por medio de la oración y por medio de la palabra del Señor, nuestras acciones y nuestras palabras van a dar testimonio que verdaderamente somos hijos de Él. No porque estemos en una congregación. Hay personas que pueden ir a una iglesia y pueden salir de la iglesia y cuando salen no son ni la sombra de lo que deberían de ser como seguidores del Padre Celestial. Y de repente lo que las personas saben es que, bueno, en esa casa los domingos van a una iglesia y regresan y de repente nuestras acciones y nuestras palabras no son conforme a lo que es un hijo de Dios. Y entonces el Señor ponía esto en mi corazón, mis hermanos y mis hermanas, que nuestras palabras y nuestras acciones, así como los discípulos pudieron exclamar, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, puede ser nuestro testimonio que las personas que están a tu alrededor puedan decir, verdaderamente, Él es un seguidor de Jesús. Verdaderamente, Él es un hijo de Dios. Verdaderamente, Él, sus palabras y sus acciones son conforme a lo que es un hijo de Dios. No simplemente ir por ir. Es triste, mis hermanos, es triste cada vez cuántas personas simplemente piensan que por ir un domingo a una iglesia, con eso basta. Pero lamentablemente nuestras acciones no son como ser un discípulo del Señor, como un hijo de Dios. Por eso es muy importante que nuestra identidad se afirme en la oración, se afirme en su palabra. Yo pensaba hoy, después de todo lo que pasó anoche y todo lo que pasó en estos días, y todos los que dejaron tantas cosas por ir atrás de ofrecimientos, yo digo, ¿qué testimonio habrán dado ahora? Ahora, ¿cómo nos podemos parar frente a tantas personas y decir, verdaderamente somos hijos de Dios? Cuando, cuando perdimos nuestra identidad por tantas cosas que el mundo ofrecía. Ojalá que el Señor pueda afirmar en nuestras vidas, mis hermanos, y en nuestros corazones, que somos hijos de Él y que tenemos que hablar y actuar como Él. Eso nos lo dará la intimidad. Desnudarnos frente al espejo de su palabra, sincerarnos frente a Él y decir, ¿quién soy yo delante de ti?
que Él pueda decirnos a nuestro corazón qué es lo que tenemos que hacer. Y algo muy, muy importante es que podamos comprender que estemos pasando lo que estemos pasando. Siempre, siempre podemos recordar que si somos hijos de Él, todo tiene un buen propósito. Recuérdense aquel pasaje que dice, y lo sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudarán a bien. No todas las cosas saldrán bien, pero todas las cosas nos ayudarán a bien. Oremos, mis hermanos. Padre, gracias porque tu palabra es verdad, tu palabra es vida, tu palabra es penetrante más que todos espados filos. Señor, hoy has hablado a nuestro corazón porque tu palabra siempre bendice nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por recordarnos que somos en ti, que nuestro valor está en ti, que nuestra identidad está en ti, Señor, que no son las multitudes las que determinan lo que somos. Líbranos de todas las cosas, Señor, que el mundo ofrece, que nos pueden hacer perder nuestra identidad, Señor. Llévanos a tu palabra, háblanos a través de ella. Trae paz y fortaleza y confianza en mis hermanos, que puedan comprender y entender que como hijos tuyos tenemos que pasar por tormentas, por procesos. Cuando nos olvidamos de quiénes somos, podemos quizás pensar que no merecemos estar pasando por ahí. Pero si recordamos que somos tus hijos, sabemos, Señor, que tus hijos tenemos que pasar por diferentes situaciones. Como dice el escritor de los Hechos, es menester pasar por muchas tribulaciones para entrar al reino de los cielos. Y Señor, yo te pido fortaleza por mis hermanos que hoy pueden decir, yo estoy pasando esa tormenta, pero tú me has hablado. Y hoy comprendo que aunque tú me has hablado para trabajar en mi corazón en medio de la tormenta. Pero la confianza, Señor, es que la tormenta se detuvo y que así como diste paz y bendición a tus discípulos, lo darás también a mis hermanos que están acá esta noche. Y ayúdanos, Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros para que nuestras acciones y nuestras palabras sean conforme a esa identidad de ser hijos tuyos. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.